Buenos días, tardes, noches, depende del horario en el que se encuentre viendo esto. Mi nombre es Andrea Rodríguez Morales y el día de hoy, junto con mis compañeros María José Contreras Flores, Diana Aimé Hermida Gómez, Tamara Paola Hernández Chi, José Ángel Hernández Menero, Jorge Emiliano Pérez Ortigosa y María José Pinto Estrada, les presentaremos nuestra investigación sobre los tipos de motores eléctricos y sus partes, correspondiente a la materia de Electromecánica 2, impartida por el profesor Ángel Farid Pereira Argüelles. Nuestra investigación está dividida en 7 partes. De primera parte tenemos la introducción, posteriormente los antecedentes, luego el principio de funcionamiento, para seguir con la clasificación de los motores eléctricos y continuar con las partes de un motor eléctrico. Y pues finalmente con la conclusión. Al final presentaremos nuestras referencias bibliográficas, que es de donde nosotros obtuvimos nuestra información, que pues así. Primero que nada, hay que tener en cuenta qué es un motor eléctrico. Bueno, pues un motor eléctrico es una máquina que para producir el movimiento deseado resulta capaz de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Todo eso a través de diferentes interacciones electromagnéticas. Iniciamos con 1705, cuando los ingenieros británicos Thomas Avery y Thomas Newcomen deciden crear una máquina de vapor para bombear aguas de mina. Después nos trasladamos a 1800 con Charles Parsons y Carter, que inventan la máquina a vapor con una turbina integrada. Luego nos vamos a 1816, cuando Robert Stirling, cansado de ver accidentes que se generaban por explosiones de estas máquinas de vapor, decide desarrollar un motor llamado de aire caliente, hoy se conoce mayormente como motor Stirling. Saltamos luego hasta 1821 con Michael Faraday, que construyó el primer motor eléctrico utilizando una inducción electromagnética. Después a 1834, donde el ingeniero Moritz van Jacob presenta por primera vez los primeros motores eléctricos que se conocen como reutilizables. Después viene 1837, donde Davenport construye el primer motor eléctrico para un uso industrial ya más avanzado. En 1845, Charles Weston reemplazó, por así decir, el imán permanente del motor por un electroimán que accionaba accionado por una batería externa, que lograba que el motor fuera más efectivo o funcionara mejor. En 1866 viene Werner von Siemens, que descubre el principio del dínamo eléctrico y creó la base para lo que nosotros conocemos actualmente como la ingeniería y el éxito de los motores eléctricos. En 1873, durante la conocida exposición industrial en Viena, se conectó accidentalmente un generador de dínamo inactivo a un segundo generador de dínamo que ya estaba funcionando, que ya estaba encendido. Este generador inactivo arrancó y funcionó como un motor, algo que pasó accidentalmente. Luego viene en 1888, cuando Nikola Tesla introduce un concepto de corriente alterna y motor. Luego, en 1894, Westinghouse empieza a fabricar los motores de corriente alterna. En 1906 se induce como una línea de motores Ford de 6 cilindros, que estos eran más grandes y con más resistencia. La producción de este motor se detuvo un año más tarde porque se descubrió que producía energía en las que no podía manejar. En 1912 se impone un motor de combustión que era interna, y gracias a este se adicionó uno eléctrico. En 1941 ya los motores eléctricos y el desarrollo de la electromecánica
adquieren una gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1964 fue, creo que, una parte clave de todo este proceso, porque Ford introduce los motores 240 y de 300 pulgadas cúbicas, que estos ya sirvieron o fueron utilizados para automóviles, camiones ligeros, camiones pesados y algunas aplicaciones pues industriales. En 1965, CEW Eurodrive desarrolla un concepto modular de motor de engranajes, creo que uno de los primeros de esa época. En 1994, Siemens produce un nuevo motor, y en 1999 Ford presenta un motor industrial llamado V6. En 2003 se introduce otro motor que es eficientemente energético, con rotores de cobre, ya no los antiguos, sino uno mejor y mejor diseñado. En 2005 Ford anuncia el diseño de motores industriales de combustible de hidrógeno, eso sin la necesidad de la gasolina como comúnmente se le conoce. Fue un avance tecnológico muy grande para nuestra época. En 2012, una serie de motores de alta eficiencia llamados IE2 de Siemens son lanzados al mercado, y desde el último descubrimiento en 2013 fue que Siemens lanzó una serie de motores que se llama Simotix FD, los cuales ofrecían como mayor flexibilidad y alta potencia, al igual de su pequeño tamaño. Ahora, pasando con el principio de funcionamiento, en el que se mencionan dos leyes, que son la ley de Ampère y la ley de Faraday. Bueno, yo les hablaré sobre la ley de Ampère, pero antes me gustaría recalcar un punto. Como todos sabemos, el campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. Bueno, la ley de Ampère fue establecida por el francés André-Marie Ampère en 1831. Él relaciona un campo magnético estático con la causa, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. Por lo cual, la ley establece que un conductor eléctrico que se encuentra en un campo magnético experimentará una fuerza si cualquier corriente que fluye a través del conductor tiene un componente en ángulo recto con este campo. Lo cual, la ley de Ampère explica, en otras palabras, que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre ese contorno. Bueno, una de las consecuencias de esto es que la inversión de la corriente o del campo magnético producirá una fuerza que actuará en la dirección opuesta. Ahora bien, con respecto a la ley de Faraday, que fue descubierto por Michael Faraday en 1831, establece que si un conductor se mueve a través de un campo magnético, entonces cualquier componente de movimiento perpendicular a ese campo generará una diferencia de potencial entre los extremos del conductor, lo que quiere decir que si un conductor se mueve a través de un campo imantado, o bien está situado en las proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de intensa variable, se inducirá una corriente eléctrica en el primer conductor. Ahora presentaremos la clasificación de los motores. Los motores eléctricos se dividen en tres grupos, los cuales se subdividen en motores universales, motores de corriente alterna, que son motores síncronos y motores asíncronos, y los motores de corriente continua, que son los motores de excitación independiente, motor en serie, motor de derivación o motor de compuesto. Hablaremos de los motores universales. Se le denomina universal por ser el único motor que puede conectarse tanto a la corriente alterna como a la corriente continua, aunque también es conocido como motor monofásico en serie. Este tipo de motor se puede clasificar de dos maneras: cuando el motor universal se conecta a la corriente continua y cuando este motor se conecta a la corriente alterna. Cuando se conecta a la corriente continua con una carga constante, la velocidad y la potencia aumentan proporcionalmente con el voltaje aplicado. Y cuando se conecta a la corriente alterna con una carga constante, la velocidad y la potencia aumentan proporcionalmente con el voltaje aplicado a partir de los 3000
RPM. Seguidamente tenemos al motor de corriente alterna. Estos motores trabajan solamente con este tipo de flujo eléctrico. Basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio, o sea, operan con corriente eléctrica gracias a las fuerzas de giro. Después tenemos a las partes básicas de los motores, los cuales son la carcasa, el estator y el rotor. Estas partes las veremos más a fondo más adelante. Los motores síncronos se caracterizan porque su velocidad del campo magnético del estator es igual a la velocidad de giro del rotor. Estos son los 4 más comunes de motores síncronos: motor síncrono de imán permanente, motor paso a paso, motor de imán permanente sin escobillas y motor de reluctancia variable. Los motores asíncronos se caracterizan por la velocidad del campo magnético que produce el estator, ya que supera la velocidad de giro del rotor. Ahora veremos a los motores de corriente continua. Estos motores aparecen en la industria electrodoméstica, ya que transforman la energía eléctrica en mecánica. Su fácil control de posición, paro y velocidad la han puesto en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Se han encontrado en aplicaciones de potencia como trenes y vías, en aplicaciones de precisión como máquinas, microondas, etc. Este motor se divide en 4. El primero es stud o derivación. Es el motor cuyo bobinado inductor es conectado en derivación con el circuito de inducidos. El siguiente es el independiente. Este se alimenta del rotor y estator independientemente de las fuentes de tensión. El estator no es constante y el par de fuerza es constante. El siguiente es el en serie. El rotor y el estator están conectados en serie, alimentados por la misma fuente de tensión. Hay dependencia entre par y velocidad. Entre más aumente la corriente, disminuirá la velocidad y aumentará el par. El siguiente es el compound o compuesto. Este tiene 2 inductores, uno en serie y otro en derivación. Este es empleado para cuando se precisa una respuesta estable para el rango de velocidades amplio. A continuación veremos el apartado de partes de un motor eléctrico. Como podemos ver en la imagen en la parte izquierda, podemos ver lo que sería el motor eléctrico en sí. Se ven apartados que tienen un numerito y otros que están en sombreado. Bueno, estaré explicando junto con mi compañero Jorge Emilio las partes de un motor eléctrico. Primera parte que cabe resaltar sería la carcasa. La carcasa sería siendo la parte externa del motor eléctrico, donde viene siendo en las partes donde se encuentra lo más importante del motor, como por ejemplo sería siendo el estator, pieza fundamental en un motor eléctrico porque permite hacer la energía eléctrica por medio de imanes. Otra parte característica y primordial del motor eléctrico sería siendo el rotor. Es lo que ayuda al estator a manejar toda esa energía eléctrica y convertirla a energía mecánica. Hay 3 tipos de rotores. Viene siendo el rotor polos salientes, el rotor ranurado y el rotor jaula de ardilla. Los más comunes en los motores eléctricos serían siendo los últimos dos, el de rotor ranurado y el de jaula de ardilla. Eje. Rotamientos alojados en las tapas es el elemento sobre el cual se encuentran fijados el rotor y el ventilador. Chavetero. Aloja la chaveta, que la chaveta es un elemento destinado a mejorar la fijación del acople, ubicado en el extremo del eje. El ventilador, como su nombre lo dice, genera aire para la refrigeración del motor. Cubreventilador. Se utiliza para proteger el ventilador mecánicamente y evitar contactos directos con él. Otro componente en el motor eléctrico serían las tapas. Las tapas vienen siendo lo que encierran el estator junto con el eje en lo que está haciendo su acción para provocar la energía eléctrica y convertirla a energía mecánica. Solamente lo están cerrando, es una parte externa.
También hay una especie tapa específica para ciertos motores, el cual se llama brida, el cual se verá a continuación. Ese mismo, de color azul, ese sería lo blanco que se ve sería lo que llamaríamos siendo la brida. Otro componente sería siendo el rodamiento. Estos se encuentran alrededor de lo que sería siendo la tapa, el cual es lo que lo sostiene y a su vez permiten el giro del eje para hacer su trabajo. Pero esto también varía dependiendo en la posición en la que se encuentre. Puede ser tanto horizontal o vertical. Todo depende de cómo vaya a ser utilizado dicho motor. La base. Esto más bien es lo que permite que el motor se quede estático en una superficie. Básicamente eso es una base. Lo que viene siendo el cáncamo de izaje es lo que ayuda a que se fije el motor en la superficie, en la superficie donde va a estar. Esto ayuda a la base a quedar más firme todavía. Otro componente sobresaliente sería la caja de conexión. Es el lugar donde se conectan los cables para alimentar el motor, y esto para que vaya funcionando el motor constantemente. La chapa característica es donde mantiene la información del motor. Ya va siendo la potencia eléctrica, la corriente eléctrica, el grado de protección mecánica, entre otras informaciones más que viene estando en la chapa característica. Aunque algunos productores pueden abreviar o ampliar la información que vaya haciendo del motor. Y los anillos o rings vienen siendo anillos que ayudan a mantener un rendimiento más alto en los motores, ya siendo en los rodamientos, en las tapas o en algún lugar que para evitar la fuga del motor. Bueno, pues concluimos con esta actividad que realizamos. Toda la información recabada fue fundamental para identificar y destacar puntos muy importantes, como por ejemplo los tipos de motores eléctricos, sus partes, las leyes y pues para llevar un buen estudio de estos. También identificamos muchos datos muy interesantes que nos servirán de mucha ayuda para comprender más este tema. Eso sería todo. Muchas gracias.